La curación del ciego de Betsaida, en Marcos 8, versículos 22 al 26. Después de haber recorrido en estas diversas sesiones dedicadas al Evangelio de San Marcos algunos aspectos, pues recordamos que hemos visto la relación con Pedro, la figura de los discípulos, los milagros del Señor, sus enseñanzas, cómo todo apunta y culmina en la pasión. Hemos visto diversos elementos. Pues ahora quería, en este último episodio, quería centrarme en un milagro nada más de Jesús. En un milagro que, como voy a tratar de mostrar, en cierto modo contiene en sí todo el Evangelio y nos sirve un poco como para recapitular todo lo que hemos visto hasta este momento. Es, como decía, la curación del ciego de Betsaida, un milagro que solo nos narra San Marcos. El Evangelio de San Marcos está casi todo él en los otros evangelios, sobre todo en Mateo y en Lucas. Está casi todo el Evangelio. Hay muy pocos episodios del Evangelio de San Marcos que solo nos cuente el Evangelio de San Marcos. Y uno de ellos, uno de estos pocos episodios, es precisamente la curación del ciego de Betsaida, que tiene mucho en común con otro milagro del Señor que solo nos narra también San Marcos, que es la curación del sordo mudo, Efetá, en el capítulo anterior, en el capítulo 7. Marcos 8, 22 al 26. Y llegan a Betsaida, y le traen a un ciego pidiéndole que lo tocase. Y tomando la mano del ciego lo sacó de la aldea, y escupiendo en sus ojos le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? Levantando los ojos dijo: veo hombres, me parece árboles, pero andan. Le impuso otra vez las manos en sus ojos, y vio bien, y se restableció, y veía todo con claridad. Y lo mandó a su casa diciéndole: tampoco entres en la aldea. Bueno, hasta aquí este milagro, esta curación del ciego de Betsaida, que, como decía, solamente nos narra el segundo evangelio, el Evangelio de San Marcos. Primero algunas observaciones que nos pueden ayudarnos a introducir en este misterio y luego ya haremos un comentario un poco más en relación con el conjunto del Evangelio. En primer lugar, curación de un ciego. No es el único ciego del que se nos habla en los evangelios. De hecho, ya en el Evangelio de San Marcos, este es el primer ciego que es curado, pero más adelante en el capítulo 10 se nos hablará también del famoso Bartimeo, el ciego de Jericó. Jericó ya cerca de Jerusalén. Ahora estamos en Betsaida, que es todavía en torno al lago, en torno al mar de Galilea. Otros evangelios nos hablan de otras curaciones de ciegos. Recordamos en particular la de Juan 9, el ciego de nacimiento, que es todo un capítulo, ¿verdad?, dedicado a la curación de ese hombre al que el Señor le concede la gracia de ver por primera vez. Este ciego de Betsaida probablemente era un hombre que se había quedado ciego, porque sabe distinguir lo que son árboles y lo que son hombres, ¿no? Es decir, no es, para él la visión no es algo radicalmente nuevo, ¿no? La recuperan. Curar a un ciego es una cosa impresionante, porque la ceguera, como podemos intuir los que por gracia de Dios vemos bien, y como sin duda, como viven pues aquellos que la sufran, pues es una carencia verdaderamente dolorosa, que duda cabe que se puede suplir de otras maneras, pero todos entendemos el drama que supone el no poder ver y también su fuerte carga simbólica. Como ya hemos visto en alguno de los episodios anteriores, los milagros del Señor no son solo acciones, digamos, en sí poderosas que curan o que solucionan una necesidad grave, sino que siempre apuntan más allá de sí mismas. Siempre están apuntando a la salvación que nos trae Jesús. Y qué duda cabe que la curación de un ciego en ese sentido, el Señor, que es la luz, pues al curar ciegos nos está recordando cómo Él ha venido precisamente a hacer luz en medio de las sombras. E igual que perdonaba los pecados del paralítico, pues ahora devuelve la vista al ciego. Betsaida, pues es una ciudad ribereña en torno al lago del mar de Galilea, una ciudad que aparece algunas veces mencionadas, pocas veces. Recuerdan aquel dicho del Señor que aparece en Mateo y en Lucas, ¿no? ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida!
porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que he realizado en ti, ya se habrían convertido desde hace tiempo. El Señor, por lo tanto, se nos dice que ha tenido una actividad importante en esta ciudad, en Betsaida. Sin embargo, este es el único milagro que se nos narra localizado en esta ciudad. Así como en Jerusalén realizará algún otro, y en Cafarnaúm ha realizado muchos, en Betsaida solo este. Y es el protagonista, como decíamos, es un ciego que se lo traen evidentemente pues porque es ciego. Un ciego que quizás pues no era de allí, ya que el milagro se va a cerrar con esa doble orden de Jesús, que es tan paradójica, ¿no? Lo mandó a su casa diciéndole, no entres en la aldea. Pues parece que tenemos que intuir que su casa estaba en otro lugar, porque si no, estas palabras del Señor, que muchos copistas no han entendido bien y han interpretado de maneras diversas, estas palabras del Señor, con su paradoja, pues resultarían más difícilmente comprensibles, ¿no? En cualquier caso, le traen a un ciego y le piden que lo toque. Ya otros lugares hemos visto como el de la carne de Jesús es ya carne salvadora. Recordamos a la hemorroísa, que lo ha tocado y ha quedado curada de su enfermedad al instante. Le traen a un ciego pidiéndole que lo toque. Tantas veces Jesús aparece cogiendo de la mano. También a la niña, la hija de Jairo, ¿no? Le tomó de la mano y la levantó. Quieren ser tocados por Jesús, quiere ser tocado por Jesús. Pero Jesús no lo toca directamente, sino que cogiéndole la mano lo sacó de la aldea. Quiere realizar el milagro como en un contexto más sereno, como concentrándose en él, sin que haya curiosos alrededor. Está él y los discípulos y este ciego. Y escupiendo, la saliva para los antiguos pues era un elemento de curación. Sabemos que es algo desinfectante, ¿no? También en nuestro tiempo. Y por lo tanto tenía también ese valor simbólico de curar. Escupiendo en sus ojos le impuso las manos, un doble modo de tocarle, ¿no? A través de su saliva y a través de sus manos. Y pues el ciego recobra la vista, pero aquí nuestra sorpresa, porque recobra la vista pero no ve bien del todo. Veo hombres, me parecen árboles, pero andan. Una respuesta verdaderamente sorprendente. De modo que el Señor, nos dice San Marcos, le impuso otra vez las manos. Y ahora ya vio bien y se restableció y veía todo con claridad. Los estudiosos dicen que en este versículo aparece la mayor concentración de verbos que significan ver, cada uno con un matiz distinto, ¿no? Pues, y ya veía todo. Bueno, pues es este ciego que recobra la vista, pero que recobra la vista de forma un poco paradójica. Porque podría parecer que es que al Señor le ha salido mal el primer milagro y tiene como que repetirlo para que le salga bien. Sabemos que una forma de interpretar así el milagro pues sería banal y por lo tanto no hace justicia, ¿no? ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Para comprender el valor simbólico concretamente de este milagro, que evidentemente nos habla de un hombre ciego que no puede ver y que con Jesús recobra la vista y por lo tanto queda reincorporado a la luz, ¿no? A la vida y a la luz. Para entender cuál es su valor simbólico particular, pues es interesante tener en cuenta dónde está en el Evangelio. Porque ya saben que un milagro, una parábola, no significa lo mismo si está en un momento de la vida de Jesús o si está en otro, ¿no? Si está en Galilea, está en Jerusalén, si está ante los discípulos o está ante los fariseos, ¿no? La forma de hablar es distinta, ¿no? ¿Dónde está? Mateo 8:22 está justo después del episodio de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, cuando el Señor les dice que no comprenden a lo que se refiere, y justo después de eso y justo antes de la confesión de Pedro en Cesarea. Es decir, en un momento en el cual, por así decirlo, se va a producir una transición del no ver al ver. No comprender a decir, tú eres el Mesías. Sin embargo, como sabemos, porque ya lo hemos explicado en sesiones anteriores, como sabemos, esa confesión de Pedro en Cesarea de Filipo es una confesión verdadera. Tú eres el Mesías. Sin embargo, incompleta.
todavía incompleta, hasta el punto de que ellos no van a entender cómo es el mesianismo de Jesús. Es decir, empiezan a ver, pero no a ver con claridad. Va a ser necesario que el Señor actúe de nuevo, es decir, vaya a Jerusalén y sufra la pasión y resucite. Va a ser necesario esa segunda intervención del Señor para que ya los ojos de los discípulos se abran y puedan ver. Por eso, este episodio, esta curación del ciego de Betsaida, entendemos que solo nos la cuente Marcos. Hay quien dice que los otros evangelistas no la habrían incorporado porque parece que Jesús falle, ¿no? Quizá haya algo de verdad en eso, pero no es el motivo más profundo por el que Marcos la cuenta y los otros no. Marcos ha contado este milagro porque en él ha descubierto, por así decirlo, como una especie de símbolo de lo que fue la vida de los discípulos con el Señor. Ese ir poco a poco viendo, el estar con Jesús significaba pues asombrarse de que los sordos oyen, de que los ciegos ven, de que los cojos caminan, de que a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y sin embargo, esa luz que recibían del Señor no fue inmediata. No fue inmediata. Requirió esa constante atención de Jesús, ¿no? De sacarles del pueblo y de poner las manos sobre sus ojos para que poco a poco fueran viendo bien. Y así entendemos que es que San Marcos ha visto en este milagro como una síntesis del Evangelio. Y así es como nos lo propone. Y con esto, pues, sin duda podemos, por así decirlo, considerar por esta vez, ¿no? Cerrado nuestro primer acercamiento al Evangelio de Marcos, ¿no? ¿Qué es lo que San Marcos nos propone a los discípulos, a los cristianos? Pues nos propone hacer nuestro este camino. Y es un camino, por lo tanto, de esperanza. Os haré llegar a ser pescadores de hombres. La promesa rige la relación con los discípulos. Pero va a ser necesaria una intervención constante del Señor para que vayamos, por así decirlo, arrojando de nosotros esas visiones insuficientes del Señor y acojamos la que el Padre nos quiere dar, que es la visión de Jesús, Mesías e Hijo de Dios. Y así podamos ver claramente. ¿Cuándo vieron los discípulos con toda claridad? Pues cuando ya, después de acabar el Evangelio de Marcos, fueron a Galilea y se encontraron con él.